Escocia ha sido históricamente un territorio lleno de historia y leyendas, historia que se remonta a una época incluso fuera de la creación del mundo medieval europeo y del sistema feudal predominante en Europa. Y de entre todos los acontecimientos de mayor interés en la historia de este país, destaca una rebelión que, debido a su desarrollo y lugar en la historia, ha cambiado el futuro de su población, y al igual que en toda Europa, los acontecimientos del pasado han condicionado el presente, y uno de ellos se recuerda en la memoria de Escocia como especialmente importante en su lucha contra un enemigo muy superior, y su situación de resistencia a muerte contra el invasor. Esta es la historia de los levantamientos jacobitas, una serie de rebeliones protagonizadas en la primera mitad del siglo XVIII, y donde, por sus repercusiones y por su eco en la cultura escocesa, han sido de gran interés en los últimos años. Para entender mejor los levantamientos jacobitas, hemos de remontarnos siglos atrás, hasta el inicio de la Edad Moderna, donde, debido a la crisis que padecía la Iglesia, muchos dirigentes europeos se alzaron contra ella en el siglo XVI por culpa de los abusos que ésta presentaba, y las contradicciones religiosas que encontraron en sus teorías. Apareció, pues, el protestantismo, una variante de la religión cristiana católica con una doctrina un tanto diferente, pero lo suficientemente radical para que católicos y protestantes llegaran a las manos y a una serie de persecuciones hacia la población en ambos bandos. Y aquí situamos el inicio de nuestra historia, en una Inglaterra donde recientemente su rey se distanció del Papa de Roma por su voluntad de querer encontrar un heredero varón, Enrique VIII. Enrique no consiguió sus propósitos, y después de su muerte, sus dos hijas fueron reinas de Inglaterra, María, conocida como Bloody Mary debido a su crueldad hacia los protestantes, e Isabel, quien se encargó de establecer el protestantismo como religión oficial del reino. Pero como la reina Isabel mantuvo, ella quería considerarse una reina virgen, y esto significaba encontrar otros familiares capaces de ser reyes de Inglaterra a la muerte de Isabel. De esta forma, centraron su atención en la familia Estuardo, monarcas de Escocia con estrechas relaciones con Inglaterra, pero que no siempre habían sido para mejor, ya que en otras numerosas ocasiones, Inglaterra y Escocia se encontraron en el campo de batalla para resolver sus diferencias, o sus familiares se mataban entre sí para mantener su estatus y poder dentro del territorio. Por esos motivos, la casa Estuardo gobernó en el siglo XVII en toda Inglaterra y Escocia de la mano de Jacobo II. Hemos de comprender la época convulsa que a este rey le tocó vivir, ya que su población estuvo dividida entre católicos y protestantes, y a diferencia de los Tudor, la familia Estuardo era profundamente católica. Además debía sumarse el trato hacia el Parlamento, consensuado y con cierto poder dentro de las decisiones que se tomaban en Inglaterra, y en su mayoría con personalidades con el interés de restituir el protestantismo en toda Gran Bretaña. En 1688 tiene lugar la Revolución de la Gloriosa, una serie de movimientos de las fuerzas protestantes para derrocar a la casa Estuardo y al rey Jacobo II, para poner en su lugar a otro miembro descendiente de reyes ingleses, Guillermo de Orange. Debido a su enemistad con Francia y la intención de que Inglaterra siguiera siendo un enclave protestante, las Provincias Unidas se aliaron con los protestantes ingleses, dispuestos a comenzar una invasión por toda la isla. La Revolución Gloriosa se conoce así por el escaso derramamiento de sangre, ya que Jacobo II tuvo que huir del país para salvar la vida, y el Parlamento, ante este hecho, supuso que el rey había abdicado, por lo tanto, Inglaterra tendría un nuevo rey, Guillermo III de Orange, de la dinastía Hanover, un rey protestante, que satisfacía tanto los intereses del Parlamento como la voluntad de la mayoría del pueblo inglés. Pero la revolución no tuvo todos los apoyos esperados. En otras regiones, la deposición de Jacobo provocó que mucha gente viera el cambio de gobierno como un golpe de estado encubierto, y el propio Jacobo ya procuró animar a la población católica a unirse a su causa, discurso que fue muy acogido en regiones donde Inglaterra ejercía su autoridad, Irlanda y Escocia. El primer levantamiento jacobita ocurrió en 1689, tan solo un año después de la deposición del rey. El propio Jacobo fue acogido entre los irlandeses y ocupó la isla durante un mes, pero las fuerzas de Guillermo desembarcaron en Irlanda, y Jacobo tuvo que huir a Francia. De la misma manera, los escoceses también se levantaron en armas contra Inglaterra y contra el nuevo rey holandés, pero Guillermo, con unas fuerzas superiores en número y armamento, les escribió un ultimátum donde les establecía un plazo para rendirle homenaje y jurarle así lealtad si no querían ver las horribles consecuencias de oponerse a su mandato. Escocia estaba organizada por clanes familiares,
un sistema parecido al feudal donde los señores tenían derecho sobre sus tierras y su gente. Por lo tanto, no estaban dispuestos a cambiar su forma de vida por un rey invasor. Pero por miedo a las repercusiones, varios de los clanes de Escocia más importantes juraron lealtad a Guillermo, pero otros muchos pidieron primero consejo a Jacobo, exiliado en Francia, quien no dio señales de vida hasta que ya fue muy tarde. La respuesta de Jacobo, donde exigía la rendición de sus compañeros escoceses, llegó a pocos días de que se terminara el plazo otorgado por Guillermo, a lo que, sumado a las inclemencias del tiempo y a las retenciones que sufrían los clanes cruzando Escocia por los controles ingleses, algunos de los clanes más radicales de Escocia llegaron a última hora a jurar lealtad al rey, como fue el caso de los MacDonald, que aun a pesar de haber cumplido con las pretensiones de los ingleses, los casacas rojas británicos se aprovecharon de la hospitalidad de los escoceses y masacraron a toda la población de la localidad de Glencoe, hogar del clan MacDonald, quizás para demostrar su fuerza, quizás como muestra de advertencia o simplemente para evitar futuras revueltas. A todo esto, Jacobo II permanecía en la corte del rey Luis XIV de Francia, a la espera de utilizar el reclamo del rey escocés contra la creciente casa de Hannover, y después de la Guerra de Sucesión Española, Francia utilizó a su descendiente, Jacobo III, para sembrar disensión entre los señores de Gran Bretaña, ya que Francia, España, entre otros, no reconocían a la casa de Hannover como legítima señora de Inglaterra. En 1714, el nombrado por los escoceses Jacobo III pidió ayuda al Papa para luchar por su causa en Escocia, y muchos altos nobles y señores ingleses partieron de Londres a Edimburgo para reunirse con su rey, vuelto del exilio, y luchar por su causa. Así comenzó la rebelión de 1715, donde los jacobitas escoceses tomaron Inverness, Dundee y Aberdeen, pero no Fort Williams, Perth ni el castillo de Stirling, y allí las tropas jacobitas se enfrentaron a los casacas rojas, donde, después de un intento de tomar Perth, donde los escoceses superaban en número a los ingleses, ambos bandos se retiraron. Los ingleses reforzaron sus filas con mayor rapidez que los escoceses, hecho que desmoralizó a los jacobitas, ya que dio a entender que los escoceses, ni con superioridad numérica, pudieron avanzar grandes posiciones. Después de la batalla por Perth, los ingleses infligieron una derrota contundente a los escoceses en Inverness, hecho que provocó su retirada y su derrota definitiva en Preston. A raíz de este levantamiento, muchos nobles se alzaron por toda Inglaterra reclamando un cambio de gobierno, pero todos fueron aplacados y las ejecuciones por traición fueron masivas, sobre todo entre los grandes clanes escoceses, que no gozaron del perdón real, como así vieron algunos señores ingleses. Con la derrota escocesa de 1715, los levantamientos jacobitas cesaron un tiempo, hasta llegar a 1745, donde estalló la Guerra de Sucesión Austríaca, donde tanto Inglaterra como Francia participaron en bandos opuestos. Por ese motivo, a Francia le interesó propiciar una rebelión en Escocia contra Inglaterra, en favor del hijo de Jacobo III, Carlos Estuardo. Carlos desembarcó en Escocia con el apoyo y las armas francesas necesarias para crear un ejército de escoceses que invadiera Inglaterra. Con la presencia de Carlos en Escocia, numerosos clanes escoceses se unieron a su causa, sobre todo aquellos quienes dieron su apoyo en la rebelión de 1715, pudiendo entrar en Edimburgo sin resistencia, y después de la victoria escocesa sobre un destacamento de casacas rojas, la causa sería conocida por toda Escocia. Pero lejos de conseguir una unión entre todos los señores, las diferencias ideológicas de todos los jacobitas se hicieron notables. A esto debe sumarse el mal comportamiento de Carlos con los señores y a su mala afición por la bebida. Escocia quería poner fin al acta de unión y considerarse independiente, igual que Irlanda, pero Carlos quería primero destruir a la casa Hannover y luego dar independencia a estos territorios, y para ello debía hacerse mediante una invasión de Inglaterra. El 10 de noviembre, los escoceses tomaron Carlisle, y el 26 de noviembre Preston, y 2 días después llegaron a Manchester, pero su situación era precaria. Los escoceses no tenían una estructura militar para mantener estas posesiones mucho tiempo, pero Carlos les prometió que Francia invadiría Inglaterra de un momento a otro, hecho que era mentira, y mantuvieron así sus posesiones aun a pesar del descontento de los clanes escoceses. La presencia de casacas rojas, que triplicaban en número a las escocesas cerca de Manchester, provocó que Carlos admitiera su mentira, y esto tuvo como consecuencia que su imagen decayera bruscamente, y que los escoceses se retirasen hacia el norte, pero una gran guarnición de ingleses lucharon contra ellos,
poniendo fin a la presencia escocesa en Inglaterra, pero aun a pesar de sufrir diversas bajas, el ejército escocés se mantuvo firme y con la moral alta, listos para repeler una invasión inglesa en Escocia. Pero el desinterés de Francia por la causa Estuardo, el bloqueo de los puertos escoceses por parte de la Marina británica y la superioridad armamentística de los ingleses provocaron que los escoceses tuvieran dificultades para mantener sus tropas, que se enfrentaron a los ingleses en la batalla de Culloden. Para esa batalla, los ingleses apostaron a sus mejores combatientes en sus filas, expertos en controlar la táctica escocesa de atacar por sorpresa y desordenadamente hacia los ingleses. La batalla de Culloden duró menos de una hora, con la victoria definitiva de los ingleses. Carlos se retiró al norte, y Francia declaró que ya no le interesaba dar ningún apoyo a la causa Estuardo. Por este motivo, y por el autoritarismo de Carlos contra los clanes escoceses a quienes acusó de traición, la causa jacobita y el levantamiento escocés se disolvió, y Carlos marchó de Escocia para no volver jamás. Después del levantamiento jacobita de 1745, los ingleses ejercieron una repercusión terrible contra Escocia, ejecutando a grandes líderes y quemando aldeas y pueblos escoceses. Además, se tomaron una serie de medidas para evitar alzamientos futuros. Se reforzó la presencia inglesa en Escocia, se crearon numerosos fuertes y se disolvió el sistema de clanes imperante en Escocia. La derrota de Culloden significó el fin de la causa jacobita, pero su legado nos deja toda una obra literaria, artística y cultural que persevera hasta nuestros días, además del legado de grandes símbolos escoceses, tales como la idealización de grandes reyes y reinas escocesas, como el uso de las gaitas, símbolo de la cultura y resistencia escocesa en su lucha por su reino.